Se llaman hidrocarburos alifáticos oxigenados por tener en su composición un carbono, un hidrógeno y un oxígeno. Se clasifican en alcoholes, ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas, ésteres y éteres. Los alcoholes. Los alcoholes son compuestos con el grupo funcional OH. Se encuentran unidos a un átomo de carbono alifático. Estos compuestos se encuentran distribuidos ampliamente en la naturaleza y tienen muchas aplicaciones industriales farmacéuticas, como por ejemplo el metanol. Se usa como disolvente o materia prima para la producción de formaldehído, ácido acético y es el aditivo para la gasolina. Sin embargo, es un componente muy tóxico para el hombre. Puede ocasionar ceguera en bajas dosis de 15 ml y hasta la muerte en altas dosis de 100 a 250 ml. Los alcoholes se dividen en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del número del grupo orgánicos unidos al carbono que lleva el hidroxilo OH. En la nomenclatura IUPAC, los alcoholes simples se nombran como derivados del alcano progenitor y se utiliza como sufijo ol. Para realizar la nomenclatura del alcohol, seleccionamos la cadena más larga de carbonos, comenzando por el extremo más cercano al grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo tiene prioridad sobre los dobles y triples enlaces. Derive el nombre del progenitor reemplazando la terminación O del alcano correspondiente por ol. Numere los sustituyentes de acuerdo a su posición en la cadena y escribe el nombre en listado de los subyacentes en el orden alfabético. Los alcoholes cíclicos se nombran usando el prefijo ciclo y el nombre del alcano, el cual proviene con la terminación ol. Los alcoholes que componen dobles o triples enlaces se nombran añadiendo el sufijo ol al nombre del alqueno o al alquino correspondiente. Los alcoholes con dos grupos OH, pero en carbonos adyacentes, se llaman dioles o glicoles. Al gliol se le da el nombre del alqueno a partir del cual se sintetiza, y al tirol sería un alcohol que tiene tres grupos OH en carbonos adyacentes. Los ácidos carboxílicos se obtienen a partir de la oxidación energética de un alcohol primario. Se caracterizan por la presencia del grupo carboxilo COOH. Nomenclatura. La IUPAC nombra los ácidos carboxílicos reemplazando la terminación ano del alcano con igual número de carbonos por oico. Cuando el ácido tiene sustituyentes, se enumera la cadena de mayor longitud, dando el localizador más bajo al carbono del grupo ácido. Los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a otros grupos que pasan a nombrarse como sustituyentes. Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a alquenos y alquinos. Moléculas con dos grupos de ácidos se nombran con la terminación dioico. Cuando el grupo ácido va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena principal y se termina en carboxílico. Los ácidos carboxílicos se pueden obtener por la oxidación de alcoholes primarios. Estos agentes oxidantes son el ácido nítrico, el permanganato, el dicromato de calcio, el dicromato de potasio. Propiedades físicas. Los ácidos monocarboxilados con menos de 5 átomos de carbono son solubles en el agua, mientras que los ácidos dicarboxilados son solubles en agua teniendo hasta 7 átomos de carbono. El ácido bencenoico, que es el ácido aromático monocarboxilado más sencillo, es menos soluble en el agua. Tanto los ácidos monocarboxilados como los ácidos dicarboxilados tienen puntos de ebullición elevados. Propiedades químicas. Formación de ésteres. Un ácido reacciona con un alcohol formando un éster. Como catalizador se emplea en 3% un ácido mineral fuerte, puede ser el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. En este contexto alcanza un equilibrio. Reducción de alcoholes. El ácido se trata con un hidruro de litio y aluminio en éter al reflujo y la sal que se forma se hidroliza liberando el alcohol. Aldehídos. Los aldehídos son compuestos orgánicos que en sus moléculas presentan el grupo funcional carbonilo.
CHO. Su fórmula general es R-CHO, en donde R viene a ser el radical y el CHO viene a ser el grupo funcional aldehído. Se obtiene sustituir dos átomos de hidrógeno en un carbono primario en un hidrocarburo. En la práctica resulta de la oxidación de un alcohol primario o de la segunda oxidación de un hidrocarburo. Estos compuestos tienen múltiples usos. El metanol o aldehído fórmico es un gas que disuelto en agua en un 40% se vende como formol, que es un poderoso desinfectante y se emplea para conservar piezas anatómicas porque coagula los albuminoides. El benzaldehído se emplea en la preparación de diversas drogas, colorantes y perfumes. El aldehído acético se utiliza en la producción de acético, acetato de etilo y caucho sintético. Ciertos aldehídos sencillos tienen nombres comunes reconocidos por IUPAC, como por ejemplo son metanal, entanal, propanal, pentanal y propenal. Las cetonas. Las cetonas son compuestos orgánicos oxigenados que tienen un grupo funcional carbonilo, CO, en un carbono secundario. Su fórmula general es R-CO-R. Esto quiere decir que los radicales siempre irán en los extremos y el grupo funcional cetona irá en la mitad. Se forma al sustituir dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno en un carbono secundario de hidrocarburo. Por ejemplo, el propano por el propanona. En la práctica de las cetonas se forma al oxidarse un alcohol secundario. La nomenclatura. Se nombra a partir del hidrocarburo que deriva, luego se le añade el sufijo ona, indicando después la posición del grupo carbonilo. Si hay sustituyentes o enlaces múltiples, se enumera la cadena considerando que el grupo carbonilo es grupo preferente. Los usos de la acetona. La acetona se utiliza como solvente para derivados de la celulosa, para disolver lacas, resinas, plásticos, etc. La metiletilcetona se utiliza en la industria del petróleo para suprimir ceras de aceites lubricantes. También es un excelente solvente para el barniz de uñas y para suprimirlo. La cloroacetofenona produce lacrimeo y se utiliza como gas lacrimógeno. La benzofenona es un sólido incoloro de olor agradable que se utiliza en la preparación de perfumes y jabones. Los éteres resultan de la deshidratación de dos alcoholes primarios o también sustituyendo los dos hidrógenos de agua por radicales alquílicos. Para designar a los éteres entre los nombres de los hidrocarburos se intercala la palabra oxi. Ejemplo, etano por oxietano. Nomenclatura. Los éteres pueden nombrarse como alcoxi derivados de alcanos. Se toma como cadena principal la de mayor longitud y se nombra el alcóxido como sustituyente. La nomenclatura funcional nombra a los éteres como derivados de dos grupos alquílicos, ordenados alfabéticamente, terminando el nombre en la palabra éter. Los éteres cíclicos se forman sustituyendo un CH2 por un O en un ciclo. La numeración comienza en el oxígeno y se nombra con el prefijo oxa seguido del nombre del ciclo. Obtención de éteres. Síntesis de éter de Williamson. Con este método se puede preparar tanto los éteres simétricos como asimétricos. Esta reacción se efectúa con un halogenuro de alquilo y un éter de sodio. Propiedades físicas. Los éteres son sustancias con olor generalmente agradable. Los éteres son más ligeros que el agua y de punto de ebullición bajo. El átomo de oxígeno tiene características básicas. Propiedades químicas. Síntesis de alquenos de Bord. Los beta-bromoéteres reaccionan con zinc en alcohol, con reflujo perdiendo el grupo alcoxilo y el halógeno formando un alqueno. Formación de peróxidos. Los éteres producen peróxidos en presencia de aire, específicamente cuando están expuestos a la luz. Los ésteres. Los ésteres resultan de la obtención de un ácido con un alcohol obteniendo dos clases de ésteres, orgánicos y ésteres inorgánicos.
Ésteres orgánicos resultan de la eliminación de una molécula de agua a partir de un ácido orgánico. Nomenclatura. Los ésteres proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales del ácido del que provienen. La nomenclatura IUPAC cambia la terminación oico del ácido por oato, terminando con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. Los ésteres son grupos prioritarios frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, amidas y halonuros alcanoilicos. Estos grupos se nombran como sustituyentes, siendo del éster el grupo funcional. Los ácidos carboxílicos y anhídricos tienen prioridad sobre los ésteres, que pasan a nombrarse como sustituyentes. Por ejemplo, alcoxicarbonil. Cuando el grupo éster va unido a un ciclo, se nombra en el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxilato de alquilo para nombrar el éster. Los ésteres se preparan combinando un ácido orgánico con un alcohol. Se utiliza el ácido sulfúrico como agente deshidratante. Esto sirve para ir eliminando el agua que se forma y de esta manera hacer que la reacción tienda a su equilibrio hacia la derecha, es decir, hacia la formación del éster. Propiedades físicas de los ésteres. Al tratarse de compuestos moleculares, sus propiedades físicas más representativas son aislantes eléctricos en función y de solución. Según la longitud de la cadena hidrocarbonada, será más o menos soluble en agua y más o menos soluble en disolventes orgánicos como el hexano, éter, benceno y acetona. A causa del número de extraordinariamente elevado de ácidos y alcoholes que pueden utilizarse en la reacción de esterificación, se han preparado y estudiado miles de ésteres, desde el más sencillo hasta los más compuestos de peso molecular más elevado, que contiene 30 o más átomos de carbono en ambas partes de la molécula. Propiedades químicas. En las reacciones de los ésteres, la cadena se rompe siempre en el enlace sencillo, ya sea entre el oxígeno y el alcohol o un radical, ya sea entre el oxígeno y el grupo RCO, eliminando así el alcohol o uno de sus derivados. La saponificación de ésteres, llamada así por su analogía con la formación de jabones a partir de la grasa, es la reacción inversa a la esterificación. Los ésteres se hidrogenan más fácilmente que los ácidos, empleándose generalmente en el éster etílico, tratando con una mezcla de sodio y alcohol, y se condensa entre sí en presencia de sodio con más cetonas.